clase hicimos X, Y, Z, pero aquí normalmente un a la vez solamente trabaja en dos ejes, X, Y, ¿sí? X, Y. Entonces fijamos nuestro sistema X, y colocamos los vectores en los puntos 1 y 2. En el punto 1, que es el punto de entrada, tiene el vector velocidad perpendicular a la superficie de entrada, tangente a las líneas de corriente. En el mismo punto 1 viene el vector diferencial de área en sentido opuesto, perpendicular también a la superficie. Y lo mismo en el punto 2, el vector velocidad, siempre tangente a la línea de corriente y perpendicular a la superficie. De igual manera, el vector diferencial de área perpendicular a la superficie. En este caso, al permanecer constante el espesor del ala B, el área en tanto en el punto 1 como el punto 2 son iguales. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la ecuación de energía entre 1 y 2, tendríamos presión 1 sobre gamma, que es 0, porque como está la intemperie, este punto está en contacto con la atmósfera, tiene presión atmosférica 0. Z1 con Z2 se van a simplificar, porque no se considera la altura. Si bien hay una altura, pero es tan pequeña que puede ser, qué sé yo, 5 centímetros, 10 centímetros, por eso es desconsiderable, ¿no? Simplificamos Z1, Z2. Velocidad 1 sí hay velocidad. En el punto 2 no hay presión, porque sigue estando en contacto con la atmósfera, está abierto. Hay velocidad 2 sí, no hay trabajo, porque la impulsión que se le da a esto ya está fuera del punto de análisis 1 y 2. Y dijimos que las pérdidas son tan pequeñas que no se consideran, a menos que el enunciado lo diga. Por tanto, si hacemos todas estas simplificaciones, nos quedamos con que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces g es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces g. Es decir, que la velocidad 1 y la velocidad 2 en magnitud son iguales y les vamos a llamar v. Y este sería un primer principio de Alavesta, que las velocidades en las magnitudes de las velocidades en el punto de entrada y el punto de salida son las mismas. Y también que se mantiene constante el área seccional o transversal, ¿no? Ahora, si aplicamos la ecuación de continuidad entre 1 y 2, caudal es igual a velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Como la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales, pues reemplazamos 1 en 2 y tenemos, se van a simplificar de 1 de 2 y nos va a quedar que área 1 es igual a área 2. Esta es la segunda característica, ¿no? Que las áreas permanecen constantes. Las velocidades en magnitud son las mismas y también las áreas. Aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento con respecto al eje X, porque si es un ala y tiene movimiento y cambio de dirección, este ala pues se va a mover o va a tender a moverse. Si es fijo no se va a mover, pero va a generar reacciones. Entonces va a generar una reacción X y una reacción Y, que son las fuerzas de anclaje que nosotros hablábamos en la anterior clase. Colocamos entonces esas fuerzas. Como el fluido está entrando hacia la derecha, estoy suponiendo que el anclaje la tendría que poner en sentido opuesto o la reacción se va a producir en este sentido. Y lo mismo pasaba hacia arriba, ¿no? Entonces estoy suponiendo estos vectores como fuerzas resultantes. Aplicar la ecuación de continuidad sumatoria de las fuerzas X. Anteriormente, aparte de la fuerza de anclaje, aparecían las fuerzas debido a la presión. En este caso, como las presiones son manométricas, no generan fuerza. Por eso la única fuerza es la fuerza de reacción o la fuerza de anclaje, como le llamamos. Menos Fx de acuerdo a nuestro sistema XY bajo estas direcciones, ¿no? Luego, la cantidad de movimiento. ¿Existe uno? Sí, porque aquí hay dos vectores. Se produce el producto vectorial del vector velocidad y el vector diferencial de área. Y como están generando un ángulo de 180 grados, va a salir negativo. Pero en el punto 2 el producto escalar es positivo porque ambos tienen la misma dirección y sentido y el ángulo que se está formando es 0 grados. Si colocamos eso, tendríamos, ¿no?, densidad, velocidad 1 en el eje X y el producto escalar negativo, menos Q. En el punto 2 tenemos más la densidad
tendríamos que descomponer como la velocidad es un vector respecto al eje X. Si sacamos su componente X, que va a ir horizontal, es positiva y va a ser B coseno del ángulo, coseno de phi. Eso 2 coseno de phi, y el producto escalar, que es el caudal, va a ser positivo en el punto 2. Entonces, si en vez del caudal ponemos velocidad por área, como B1 y B2 son iguales, va a salir B, y caudal, velocidad por área, B por B, B cuadrado por área, factorizando 1 menos coseno de phi, y tendríamos la componente X de la fuerza. Si hacemos lo mismo en el eje Y, sumatorio de las fuerzas respecto al eje Y, igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Y de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. Sabemos que en el eje Y, si estaría vertical, tampoco vamos a considerar el peso de agua, porque es muy pequeño. Simplemente la componente Y de la reacción o la fuerza de anclaje que la llamamos. Entonces estamos poniendo hacia arriba hacia Y. Con respecto al eje Y, el punto 1 no genera cantidad de movimiento porque es plenamente horizontal, pero sí el punto 2 porque tiene una componente y que es dirigido hacia arriba. Entonces, en vez de B sub Y será B sub 2 seno de phi, y el producto escalar en el punto 2 sabemos que es positivo. Entonces, si factorizamos, tendríamos que Fy es densidad, velocidad cuadrado por área por el seno de phi. Componente X de la fuerza, componente Y de la fuerza. Y con estos dos, la fuerza resultante o la fuerza de reacción resultante para anclar este álabes. ¿Sí? Ahora, con esa, hasta aquí alguna pregunta tal vez para poder continuar con álabes móviles. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y por qué en este caso no es extremos se daba una presión? Eso también teníamos se hacía la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, o sea, tomando en cuenta las presiones. Sí, porque en la anterior clase eran tubos cerrados, superficies cerradas. Aquí el álabe es una placa abierta, tiene una longitud, un ancho, y solamente nos permite para desviar flujo. Entonces es abierto. Y al ser abierto, hemos dicho que la presión en el medio que nos rodea va a valer cero, porque trabajamos en los fluidos líquidos con presiones manométricas. En cambio, cuando está encerrado en un tubo y hacemos un corte imaginario para hacer nuestra superficie de control, existe presión interna, ¿no? En cambio, aquí no hay presión interna porque simplemente es una lámina de fluido que se tiene en el álabe. ¿Sí? ¿Está claro o todavía hay alguna otra duda? No, todo claro. ¿Alguien otra pregunta? Bueno, entonces, teniendo la base, que es álabes fijos, con esa misma teoría vamos a aplicar para comprender lo que son los álabes móviles en este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este álabe que tenemos aquí tiene un movimiento U. Entonces, si analizamos el sistema, mientras el álabe se está moviendo horizontalmente con una velocidad U, por encima tiene el fluido una velocidad V, y como ambos son vectores, puede haber una velocidad resultante V más U. La pregunta es cómo resolvemos este álabe. Entonces, cuando tenemos esta conjunción de diferentes velocidades, se llaman sistemas no inerciales. La ley de Newton solo se aplica a sistemas inerciales. Entonces, nosotros legalmente no podríamos aplicar la ley de Newton en un sistema no inercial como este caso, porque es un sistema relativo de velocidades. ¿Sí? Pero como queremos hacerlo lo más simple posible y asemejarnos al anterior análisis, porque en el anterior análisis que era fijo, sí es un sistema inercial, solo tiene una velocidad, y pudimos aplicar. En este caso hay varias velocidades. Entonces, lo que vamos a hacer es un artificio.
vamos a transformar y vamos a sacar un equivalente, un a la b igual, pero equivalente, para hacer creer que relativamente está en reposo. Entonces, para eso aplicamos la teoría de la relatividad. Porque si nosotros nos observamos uno a uno que está a mi lado y no está haciendo nada, yo diría que relativamente esa persona está en reposo igual que yo. Pero otra persona que nos ve fuera podría decir, no, esos se están moviendo. Y si estaría fuera de la Tierra, dirían, aparte de, están rotando. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no tenemos un sistema fijo, todo depende del observador donde pone su sistema. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede pensar que alguien está en reposo o que se está moviendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es relativamente hacer aparecer que este a la vez está en reposo. ¿Cómo conseguimos eso? Tenemos que anular esta velocidad, porque si anulamos esta velocidad, el a la vez se queda en reposo. Para anular esta velocidad, yo tengo que adicionar a mi sistema la misma magnitud de velocidad, pero en sentido opuesto. Porque si yo sumo este con este otro, vectorialmente se anula. Y al anularse vectorialmente, entonces el a la b queda en reposo. Pero como yo estoy adicionando otra velocidad, esta velocidad tiene que sumarse vectorialmente con las otras. Si aquí era v, esta velocidad con esta velocidad u se suma, pero como están en sentidos opuestos, en el punto 1 ahora será v menos 1, vectorialmente se suman. Ahora, en el punto 2, ¿por qué la misma magnitud? Porque habíamos visto en la teoría de a la vez que en ambos extremos las velocidades son iguales. En magnitud, entonces aplicando esta misma teoría, si yo estoy sacando que en el punto 1 ahora la velocidad es v menos u, su magnitud es v menos u, nada más, ¿no? Entonces, como magnitud en el punto 2 tendrá la misma magnitud, v menos u, pero direccionalmente diferente. ¿Sí? Aplicando la teoría de alaves fijos, porque ahora estamos relativamente en el reposo. Igual, de la misma manera, hacemos nuestra superficie de control, fijamos las coordenadas X y Y, colocamos las fuerzas de anclaje o, en este caso, fuerzas de reacción, y colocamos los vectores. En el punto 1, velocidad v menos u, y el vector diferencial de área perpendicular a la superficie. En el punto 2 tendremos el vector v menos u, perpendicular a la superficie, tangente a la línea de flujo, y el vector diferencial de área perpendicular a la superficie. Entonces, ahora tenemos que compensar, porque este no es el sistema, es este. Cuando era este sistema, aquí entraba un caudal. El caudal era velocidad por área. Lo que habíamos dicho, aunque yo cambie este sistema en movimiento con este otro sistema en reposo, lo que va a permanecer constante es el espesor de fluido. Y si tengo un espesor de fluido igual por la longitud del álave, el área de ingreso del fluido es constante. Entonces, aunque yo haga este cambio relativo, lo que permanece igual es el área de fluido. Por eso es que de esta ecuación de continuidad en el estado inicial, que es velocidad por área, puedo despejar área, que va a ser caudal por velocidad, y va a ser mi ecuación 1. En cambio, en este otro sistema, que estoy compensando y la estoy volviendo sistema inercial, el caudal ahora es Q', que es velocidad por área, pero la velocidad es ahora v menos u por a. Este caudal Q' no es igual al caudal Q del sistema original. Tengo que compensar. Como en ambos casos el área es igual, puedo reemplazar 1 en 2. Entonces, en vez de A, voy a poner Q sobre V. Y mi nuevo caudal Q' será V menos U, Q sobre V. Con estas compensaciones, vuelvo a analizar este álave. Puedo aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento. Sumatorio de fuerzas en X igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Nuevamente, sigue siendo un álave abierto, en contacto con la atmósfera, por tanto no hay presiones. Las presiones son manométricas y relativamente para nosotros cero.
Por eso la única fuerza es esta fuerza de compensación, Fx, menos Fx, y hay cantidad de movimiento, que será aquí en este punto. La velocidad es positiva porque va en dirección en X, pero el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área será negativo porque forman 180 grados. En el punto 2, la componente X tiene velocidad positiva y el producto escalar será positivo porque los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, forman 0 grados entre sí. Entonces, con esos datos, vean, densidad por la componente X de la velocidad, V menos U, y el producto escalar negativo, menos Q', más la densidad, la componente X de la velocidad, V menos U, coseno de phi, por el producto escalar, que es positivo, por Q'. Si reemplazamos aquí Q', que ya tenemos aquí, Q' es V menos U por Q sobre V. Reemplazando esto aquí, tendríamos, miren, es aquí, V menos U por V menos U al cuadrado, por el área, aquí está el área. Y ahí tendremos, factorizando a la vez, que la componente X de la fuerza es densidad V menos U al cuadrado por área por 1 menos coseno de phi. Que salió positivo, que quiere decir que está correcto la suposición que hemos puesto. En el eje Y hacemos de la misma forma, sumatoria de las fuerzas respecto al eje Y es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Y de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Entonces también en el eje Y la única fuerza es esta fuerza de anclaje, que la estamos poniendo positivo. En el punto 1 no hay cantidad de movimiento, es plenamente horizontal, pero sí en el punto 2. Su componente Y de la velocidad es hacia arriba, positivo. V menos U por seno de phi, por el producto escalar que nos da positivo, Q'. Entonces nuevamente reemplazamos Q' y tendremos que la componente Y de la velocidad es densidad V menos U al cuadrado, porque Q es velocidad por área, ¿no? Por área por seno de phi. Tenemos las dos fuerzas. Entonces, ahora, sin embargo, como el sistema se está moviendo, entonces yo puedo calcular potencia del sistema. Y la potencia, si bien es trabajo sobre tiempo, pero también la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Fuerza por velocidad. En este caso, ¿dónde se genera potencia? En el eje X. Porque en el eje X hay movimiento gracias a esta velocidad U. En el eje Y no hay movimiento, entonces no hay potencia en el eje Y. Por tanto, usaré la fuerza. Lo que hay que entender un poquito con el concepto de potencia y trabajo es lo siguiente, vean. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero si nosotros un poquito hablamos también, el torque también es fuerza por distancia. Matemáticamente es la misma ecuación, pero conceptualmente es diferente, porque el torque, para que exista torque, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. En cambio, para que haya trabajo, la fuerza tiene que ser colineal al desplazamiento, porque la fuerza es un vector, la distancia es otro vector, por tanto, el trabajo es una magnitud escalar. Eso significa que el trabajo es igual al producto escalar del vector fuerza por el vector posición, si quieren. ¿Sí? Y el torque es escalar, pero torque es igual a fuerza por brazo. La fuerza es vectorial, el brazo es vectorial. ¿Sí? Es más, el torque es vectorial también, tiene dirección y sentido. Entonces el torque es producto vectorial del vector fuerza por el vector posición o brazo. O entonces la interpretación conceptual es muy diferente. Por eso, para comprender la potencia también es escalar. Pero vean que la fuerza es vectorial y la velocidad es vectorial. Por eso la potencia es el producto escalar del vector fuerza por el vector velocidad, para que nos dé una escala. ¿Sí? Y para que se cumpla eso, tienen que ser colineales, porque cuando son perpendiculares, el coseno del ángulo de 90 grados sale 0. No hay trabajo cuando son perpendiculares.
Por tanto, para poder determinar qué fuerza yo tengo que usar, tiene que ser la fuerza colineal al vector velocidad. Si la velocidad se mueve horizontalmente, tengo que calcular la fuerza horizontal. O la componente de la fuerza horizontal es la que produce la potencia en todo caso. Por eso aquí, como la velocidad U es la que realmente está moviendo a mi ala B, si yo quiero calcular la potencia, como sé que el vector U es horizontal, tengo que buscar una componente de fuerza horizontal. Porque tengo aquí dos fuerzas, Fx, Fy. Y si yo le saco Pitágoras, voy a tener la fuerza resultante. Entonces la pregunta sería, ¿con cuál de las tres fuerzas calculo la potencia? Solamente con este, porque este es horizontal al igual que U. Entonces, si aplicamos aquí, potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Qué fuerza? La fuerza X. ¿Qué velocidad? Solo la velocidad U, no la velocidad V. Si bien existe la velocidad V, esta velocidad V no está provocando movimiento, sino está provocando que el fluido cambie de dirección, que es diferente. El movimiento del sistema lo produce U. Por eso la potencia es fuerza X por velocidad U. Si reemplazamos eso, aquí tengo la fuerza X por la velocidad U y tengo la potencia. Y con esto estaríamos hablando de lo que es un ala B móvil. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, el ejemplo que nos ha dado hace caso de que el ala B tenga movimiento lineal, ¿no? Pero ¿qué pasa si el ala B tiene movimiento circular? Por ejemplo, la rueda de un molino, ¿no? Que gira a causa del agua. Exacto, muy buena pregunta. Cuando hay movimiento circular, sabemos que el que produce ese movimiento es la fuerza tangencial. Fuerza tangencial por velocidad. Pero vean que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y si yo multiplico fuerza tangencial por radio, lo que tengo es torque. Por eso es que la potencia rotacional es torque por velocidad angular. Entonces se sigue cumpliendo igual, sigue habiendo potencia porque seguimos trabajando con vectores, pero convertidas a movimiento circular, ¿no? En un movimiento lineal, entonces la potencia es fuerza tangencial por velocidad tangencial. En un movimiento circular, la potencia es torque por velocidad angular. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, Inge, gracias. ¿Alguien otra pregunta? Muy bien, entonces esto es la teoría de álabes fijos y álabes móviles. Ahora lo vamos a aplicar mediante ejercicios, mediante ejemplos. Y vean que con esto concluimos lo que es dinámica de fluidos. Habríamos terminado entonces hoy estática y dinámica de fluidos. Ya estamos a un paso de terminar el tema para el primer parcial. Nos faltaría llevar lo que es flujo laminar. Y hasta ahí es el examen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Veamos esto que nos dice. En la disposición mostrada se desarrolla el álave deflector. Es un álave fijo, tiene su anclaje. Se desarrolla sobre el álave deflector un empuje horizontal debido a las aguas o al agua y el aire de 200 kilogramos fuerza. Hallar la potencia que requiere la bomba centrífuga, aquí está. Las pérdidas en las tuberías son velocidad al cuadrado sobre 2 veces. Entonces vean que es un recipiente cerrado, el nivel de líquido, y aquí hay un gas que está produciendo una presión manométrica de 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado. Además tenemos una diferencia de altura de 1.5 metros, cañería de 20 centímetros de diámetro, una bomba centrífuga, sale el chorro, choca contra el álave y cambia de dirección, y al chocar contra el álave y cambiar de dirección produce una reacción en este álave fijo de 200 kilogramos fuerza. Lo que queremos saber es qué potencia se requiere para estas condiciones.
Entonces, cuando ya tenemos este tipo de ejercicios, tenemos que identificar los puntos posibles de análisis, de continuidad, que es lo que se ha hecho ahora. Aquí, vamos a comenzar aquí. Está el punto 1, retrocedemos, punto 2, en el álave. En el tubo, punto 3. Podríamos usar después de la bomba, antes de la bomba. Pero también podemos hacer punto 3, directamente nos vamos al punto 4, punto 5. O al revés, ir de aquí hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, la razón de por qué estamos yendo primero del álave hacia adentro es porque la mayor cantidad de datos la tenemos en el álave. Entonces, si logramos resolver el álave, podemos retroceder y encontrar la potencia de la bomba. Porque si resolvemos de aquí hacia allá, nos vamos a ir llenando incógnitas y pues así resolviendo, ¿no? Pues hay que atacar, esa es la gran ventaja de aplicar la ecuación de energía. Simplemente identificamos dos puntos donde hay continuidad y aplicamos la ecuación de energía. Lo que pase antes o después no nos interesa, ¿no? Eso es una gran ventaja. Entonces, por esa razón estamos haciendo eso. Por tanto, primero trabajamos en el álave. Para eso generamos una superficie de control, un sistema coordenado XY, una fuerza de reacción, una fuerza de anclaje, R, ¿sí? El vector velocidad, el vector diferencial de área en el punto de entrada, en el punto de salida, el vector velocidad, el vector diferencial de área. En magnitud tienen el mismo valor. Entonces, aplicamos la ecuación de la cantidad de movimiento entre 1 y 2. Sumatoria de las fuerzas respecto al eje X es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Nuevamente, es un álave, está abierto a la intemperie, no hay fuerzas debido a las presiones, solo la reacción R. Aplicamos. Entonces, la cantidad de movimiento en el punto 2 será densidad de, como la velocidad 2 está yendo hacia la izquierda y mi sistema coordenado XY es estas cosas, la velocidad 2 es negativo. El producto escalar en un punto de entrada es negativo porque se forma a 180 grados, menos 1. Más en el punto 1, densidad, la componente X de la velocidad V va hacia la izquierda, negativo, menos P sub 1, seno de phi. Y el producto escalar aquí es positivo porque ambos vectores tienen la misma dirección y sentido. Q. Además sabemos que B sub 1 y B sub 2 son iguales por el principio de Álaves. Pero a la vez vean este detalle. Si bien entre el álave y el tubo hay una distancia que no lo sabemos cuánto es, no nos dice el enunciado, quiere decir que es insignificante, debe ser muy pequeña. Por tanto, por la ecuación de continuidad, todo lo que entra tiene que salir. Eso significa que cuando salga del punto 3 una velocidad v y entre al álave, van a tener la misma velocidad. Porque en este tramito no hay pérdidas. En la realidad sí, pero en este enunciado no nos muestra que hay pérdidas. ¿Sí? Es la misma. Por eso velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 son iguales. Ahora, como la cañería, si bien en medio de una bomba, sí, pero la cañería es el mismo diámetro, y por la ecuación de continuidad, todo lo que entra tiene que salir, quiere decir que tienen la misma velocidad. Por eso 1, 2, 3 y 4 tienen la misma velocidad y la vamos a llamar V. Reemplazando este dato aquí, ¿qué nos queda? Menos por menos más menos, ¿no? Entonces, factorizando densidad de V, pero Q es velocidad por área. Entonces, V por V al cuadrado por el área 1 menos 0 de phi. Ahora tengo R, conozco 200 kilogramos fuerza. Densidad conozco es agua. El ángulo conozco. Lo que no conozco es el área y la velocidad. Tengo dos incógnitas. Ahora, ¿cómo entonces determino el área del álave si no me dice qué ancho tiene ni qué espesor se ha formado de fluido? Entonces aplicamos simple. Como no tengo pérdida entre 2 y 3, aquí está saliendo un caudal. Q. Ese mismo caudal se va a reflejar aquí. Y como aquí tiene un área, debido al diámetro,
como las velocidades son iguales, quiere decir que su área es la misma. Y como este es un tubo circular que tiene un diámetro, yo puedo calcular el área de esta salida de tubo, que va a ser el mismo área compensada en la placa. ¿Sí? Entonces este área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, puedo reemplazar entonces A en 1. Diámetro conozco. Y aquí la única incógnita entonces será la velocidad. Si despejo la velocidad, tendré aquí de raíz cuadrada de 4 veces el radio sobre pi rho diámetro al cuadrado 1 menos seno de phi. He calculado entonces la velocidad del sistema. Ahora puedo aplicar la ecuación de energía de 5 a 3. Desde aquí hasta aquí. Ecuación de energía. Presión 5 sobre gamma más Z5 más la velocidad 5 al cuadrado sobre 2 veces G es igual a la presión 3 sobre gamma más Z3 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces G más el trabajo de 5 a 3 más las pérdidas de 5 a 3. Estoy poniendo 0 en Z3 porque estoy considerando que esa va a ser mi línea de referencia. La presión 3 es 0 porque el punto 3 está en contacto con la intemperie. Pero la presión 5 no es 0 porque yo tengo aquí una presión P sub 0 debido al gas que me está empujando. ¿Sí? Tengo una bomba entre 5 y 3. Como es bomba es negativo, menos BW. Tengo pérdidas en función a la velocidad, P sub 3 al cuadrado sobre 2 veces G. Como sabemos que las velocidades son iguales, simplemente V y despejo el W del trabajo o de la altura hidráulica. W que va a ser P al cuadrado sobre G menos P sub 0 sobre gamma menos H. Esta ecuación 4 puedo reemplazar. Primero voy a reemplazar 3 en 4 porque aquí está en función de la velocidad. Esto puedo poner aquí. ¿Sí? Que va a ser la 5. También ya habíamos visto que la potencia hidráulica es igual a gamma Q por H sobre el rendimiento. Puedo reemplazar entonces 5 en 6, porque este H, que es altura hidráulica, es igual al W. Reemplazo aquí y tengo la potencia de la bomba. Y con esto habríamos resuelto el problema. ¿Preguntas? Y una pregunta. ¿Por qué al estar calculando las velocidades y en la reducción de las velocidades de todas las velocidades iban a ser iguales, ¿por qué no hemos tomado en cuenta las pérdidas que nos da el ejercicio? ¿O dónde se tendría que tomar en cuenta las pérdidas? Normalmente, ya lo vamos a ir entendiendo más, estas pérdidas, aquí miren, si vamos a leer hallar la potencia que requiere la bomba, las pérdidas en las tuberías, dice. Entonces nos está hablando que hay únicamente pérdida en este tramo de tubería, pero de 2 a 3 no hay tubería. Y el A la B no es tubería. Entonces, este enunciado nos está diciendo claramente que solo entre 3 y 4 hay pérdidas. ¿Sí? Por eso es que no estamos aplicando de 3 a 2 pérdidas. Pero sí tendríamos que aplicar. ¿Por qué no lo aplicamos entonces de la pérdida que va a haber de la velocidad del punto 4 al punto 3? Hemos aplicado, por eso en la ecuación de energía, a ver dónde está, aquí está, la pérdida. No la estamos poniendo 0, sino la pérdida está en función a la velocidad de la cañería sobre 2 veces G. Es lo que nos dice, ¿no? En el enunciado, las pérdidas es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Qué velocidad? La velocidad de la tubería que tú estás analizando. Veamos un ejemplo. Normalmente cuando instalamos una bomba, el diámetro de entrada o de succión siempre es mayor o debe ser mayor que la tubería de descarga, en un caso real. Entonces, si yo hiciera esa diferencia y tengo 2 diámetros de tubería, el antes y el después de la bomba, quiere decir que al tener mayor diámetro tengo una velocidad diferente al otro. Tengo 2 velocidades. Entonces la pregunta sería, ¿qué velocidad pongo para mis pérdidas? ¿La 1, la 2, la 1 más 2 o cómo hago?
Como es función de la velocidad, cada tramo que tiene velocidad tiene pérdida. Entonces, este tramo tendrá una pérdida en función a su velocidad, y este otro tramo también tendrá una pérdida en función a su velocidad. Y como aquí en la ecuación de continuidad que hemos deducido, aquí pérdidas de 5 a 3, se refiere a todas las pérdidas que podríamos cuantificar desde el punto 5 hasta el punto 3. En otras palabras, todas las pérdidas hay que sumarlas. ¿Sí? Ya vamos a ir estudiando más detalle este término de pérdidas, y vamos a ver que las pérdidas en realidad es sumatoria de las pérdidas por fricción y sumatoria de las pérdidas por accesorios. Pero ahora, como estamos iniciándonos, le llamamos pérdidas, pero esta pérdida cuantifica tanto las pérdidas por fricción dentro de la tubería como por los accesorios que se van añadiendo. ¿Sí? Pero en este caso, como el diámetro del tramo de succión y de descarga es la misma, es constante, solo hago una sola pérdida porque solo hay una velocidad. ¿Sí? ¿No? Entonces no me puedo inventar por esa razón. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O alguien otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces otro ejercicio. Ahora vamos a hacer un álabe móvil. Dice lo siguiente: una placa se mueve con una velocidad U hacia la izquierda, ¿no? Como puede ver la gráfica, hacia un chorro tal como se muestra en la figura. Calcular las velocidades del chorro después del impacto. Deducir una expresión para la potencia requerida para mover la placa. Entonces, es una placa que debe tener un ancho constante y es un triángulo isósceles que se está desplazando sin fricción hacia la izquierda, pero mientras se va desplazando, alguien bota un chorro con una velocidad V en un área a sub 0, y al chocar a esta placa con una inclinación phi, genera dos movimientos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que nos pide es qué velocidades hay aquí y cuál es la potencia del sistema. Entonces, cuando hablamos de álabes, no simplemente tenemos que imaginarnos como una cuchara, sino un álabes es cualquier elemento que me genera cambios de dirección. Y aquí sí, porque el fluido está entrando horizontal y me cambia de dirección con ángulo phi hacia arriba y con un ángulo phi hacia abajo. Entonces, esta lámina o esta placa también es un álabes. Y es un álabes móvil porque tiene una velocidad U. Entonces, al ser un álabes móvil, no puedo aplicar la teoría a menos que haga una compensación y le vuelva a un sistema inercial. ¿Sí? Entonces, para eso, para que yo haga mi sistema relativamente en reposo, yo tendría que aumentar una velocidad U en sentido opuesto a esta velocidad U. Y eso es lo que se hace. Entonces, compensamos una velocidad U en este sentido, y esta velocidad U la sumamos a la entrada de la velocidad. Como aquí estaba entrando con una velocidad V, ahora es V más U. Y por ser álabes, sabemos que la magnitud de esta velocidad siempre es la misma. Por eso en el punto 1 la velocidad es V más U, en el punto 2 también será V más U. Ahora, como tiene cierta inclinación, podríamos generar un sistema fijo como hemos hecho en XY, o como en este otro caso, que voy a cambiar la dirección XY en función a esta inclinación. Entonces el eje X tendrá la inclinación 1, 2, y el vector Y, que es perpendicular al eje X. De igual manera, tengo tres puntos ahora, 0, 1 y 2, tengo que cerrarla a través de una superficie de control. Establezco mi sistema coordenado, mi fuerza de reacción, que va a ser Fy, que es perpendicular a la superficie, porque en el eje X no hay reacción, porque los fluidos se mueven uno al otro lado, se van a anular vectorialmente entre ambos. Y en cada punto pongo el vector velocidad y el vector diferencial de área, ¿no? En el punto 0, como está entrando el fluido en esta dirección, tengo al vector velocidad V más 1, perpendicular a esta superficie, el vector diferencial de A sub 0.
Luego, cuando este fluido vaya hacia 1, el vector velocidad 1 está aquí, y el vector diferencial de área 1 perpendicular a la superficie, y la otra cantidad de fluido se vendrá por acá. Tengo velocidad V más U y el vector diferencial de área 2. Tengo todo mi diagrama, mis fuerzas, entonces aplico, voy a compensar el caudal. Antes de colocar mi sistema inercial, como yo tenía una velocidad V y un área A sub 0, puedo tener un caudal, velocidad por área. Entonces el caudal sub 0 es velocidad sub 0 por A sub 0. El área, entonces aquí es Q sub 0 sobre B sub 0. Este área permanece constante, tanto en el ala B fijo como en el ala B en el ala B móvil o relativamente fijo, son iguales. Pero en esta otra disposición, como cambió la velocidad, el caudal cambió, por eso se llama Q sub 0'. Q sub 0' va a ser igual a velocidad B más U por el área, por A sub 0. Ahora reemplazo 1 en 2. De tal manera que tendré Q sub 0', que va a ser igual a B sub 0 más U por Q sub 0 sobre B sub 0. Y tengo el caudal Q sub' compensado en el punto 0. Y por la ecuación de continuidad, todo lo que entra tiene que salir. Está entrando un Q sub 0' y va a salir un Q sub 1' y un Q sub 2'. Por eso es que Q sub 0' es igual a Q sub 1' más Q sub 2'. Aplicamos la ecuación de continuidad, pero para entenderla mejor estoy haciendo un diagrama de vectores velocidad. En el punto 0, como está entrando de manera horizontal, a este vector lo junto en un punto y tendré que el vector B más U en el punto 0 de esta manera. En el punto 1 se generará de esta manera B más U, y en el punto 2 hacia abajo B más U y hacia abajo, que generará un ángulo de phi bajo estas circunstancias, ¿no? Esto para facilitarme el análisis de la ecuación de la cantidad de movimiento. Si aplico ahora la ecuación de la cantidad de movimiento, tendré que la sumatoria de las fuerzas respecto al eje X es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. No hay fuerza en X, no hay fuerza de anclaje porque no se está moviendo, se libera por ambos extremos, por tanto 0. Pero sí hay cantidad de movimiento, vemos que hay componente X. Densidad B sub 0' por coseno de phi. Con respecto a mi nuevo sistema, en el X tengo coseno de phi. Más densidad B sub 1', Q sub 1'. En el punto de entrada, aquí, el producto escalar es negativo, miren, 180 grados. Pero tanto en 1 como en 2, el producto escalar es positivo, porque se forman 0 grados entre estos vectores. Por eso es que aquí, en el punto 0, el producto escalar es menos Q sub 0'. En el punto 1, el vector velocidad está yendo hacia arriba, es positivo. Densidad B sub 1', y el producto escalar es positivo, por eso es por Q sub 1'. En el punto 2, la velocidad como va hacia abajo, negativo, ρ menos B sub 2'. El caudal es positivo porque ambos vectores forman 0 grados. De tal manera que si yo voy simplificando, me va a quedar lo siguiente. C en magnitud, que B sub 0' es igual a B sub 1' igual a B sub 2' en magnitud, que va a ser igual a B sub 0 más 1. Si reemplazamos esto aquí, tendría lo siguiente, ¿no? Y ordenando me va a quedar Q sub 0' por coseno de phi es igual a Q sub 1' menos Q sub 2', porque las velocidades se van a simplificar. De tal manera que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque Q sub 0' ya lo conozco. Necesito hallar Q sub 1' y Q sub 2'. Entonces voy a hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con la ecuación 4 y la ecuación 5. Y le voy a poner en un sistema. Voy a, en este caso, sumar estas ecuaciones para que Q sub 2' y Q sub se simplifiquen aquí, más Q sub 2 menos Q sub 2'. Sumo aquí, factorizando Q sub 0', 1 más coseno de phi, y aquí me quedará 2 veces Q sub 1'. Despejo Q sub 1', que va a ser igual a Q sub 0', 1 más coseno de phi sobre 2. Si reemplazo Q sub 0', que ya habíamos calculado aquí,
en 3 y reemplazo, entonces tendré que Q sub 1 ahora es igual a B sub 0 más U por 1 más coseno de phi por Q sub 0 sobre 2 veces B sub 0. Y tengo el caudal 1'. Para hallar el caudal 2', le multiplico a 1 por menos 1. Y esta vez se suman los Q sub 2', pero se va a restar Q sub 1'. Se anula. Entonces, sumando, tendré Q sub 0', 1 menos coseno de phi, igual a 2 veces Q sub 2'. De igual manera, despejo Q sub 2' y reemplazo Q sub 0', obteniendo Q sub 2' igual a B sub 0 más U por 1 menos coseno de phi por Q sub 0 sobre 2 veces B sub 0. Entonces, tengo el caudal 1', tengo el caudal 2' y tengo el caudal Q sub 0'. Tengo todos los caudales de este sistema. ¿Sí? Ahora hago ya también la ecuación de la cantidad de movimiento en el eje Y. En el eje Y sí tengo una fuerza resultante, porque va a haber una reacción cuando choque el fluido. Aquí se genera un impacto y esa es una fuerza de reacción o la fuerza de anclaje que nosotros la llamamos Fy, perpendicular a la superficie. Entonces Fy positivo respecto a mi eje XY. Y va a haber cantidad de movimiento en el eje Y solamente en el punto 0. ¿Sí? Solo en el punto 0, porque como a este le estoy llamando X, ya no hay Y, solo aquí. Por eso es que he cambiado el sistema, para facilitar mi cálculo. Fy, Rho, vean que es negativo, porque como está yendo hacia allá, su componente X va positivamente, pero su componente Y va hacia abajo, por eso es negativo. Menos B sub 0', seno de phi. El producto escalar en el punto 0 también es negativo, menos Q sub 0'. Menos con menos se simplifica, ¿no? Se vuelve positivo. Si reemplazamos en la ecuación 3, o 3 en esta ecuación, F sub Y, Rho, en vez de B sub 0', B sub 0 más U por seno de phi, caudal prima es B sub 0 más U, Q sub 0 sobre B sub 0. Ordenando tendremos Fy, que va a ser igual a la densidad B sub 0 más U al cuadrado por Q sub 0 por seno de phi sobre B sub 0. Tenemos componente Y. Ahora vamos a calcular. Como también necesitamos calcular la potencia y el sistema se está moviendo horizontal y yo tengo una fuerza perpendicular a la superficie, entonces para poder calcular la potencia necesito una fuerza horizontal. Por eso esta fuerza Fy que he calculado la voy a descomponer en una horizontal y en una vertical. A esta fuerza Fy la descompongo en una horizontal y en una vertical. Solo me interesa la horizontal porque es la única que produce potencia, porque es colineal a la velocidad U. ¿Sí? Entonces la fuerza horizontal va a ser Fy seno de phi. Y tendré la fuerza horizontal, densidad B sub 0 más U al cuadrado, Q sub 0 seno al cuadrado de phi sobre B sub 0. Ahora podemos calcular potencia, fuerza horizontal por la velocidad horizontal, por U. Y con eso habríamos resuelto el problema. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces quiere decir que todos han entendido, me alegra mucho eso, que estén atendiendo y siguiendo el hilo del avance. Continuamos entonces. Tenemos aquí otro ejercicio. Resulta que este ejercicio entró a uno de los exámenes. Ahora lo vamos a resolver. Veamos lo que nos dice. Un bloque rectangular de masa M con caras verticales
rueda sobre una superficie horizontal, entre dos chorros opuestos, como se muestra en la figura. En el tiempo t, el bloque se pone en movimiento a una velocidad u sub 0, y entonces tiene velocidad inicial. Subsecuentemente se mueve sin fricción paralelo a los ejes del chorro con una velocidad u sub t. Desprecia la masa de cualquier líquido que se adhiera al bloque comparada con m. Obtenga expresiones generales para la aceleración y la velocidad del bloque. Entonces, hagan de cuenta, este elemento m se está moviendo con una velocidad inicial, pero en el tiempo t, cuando este chorro impacta aquí y este otro chorro impacta aquí, tiene una velocidad u respecto del tiempo. Y lo que queremos es calcular la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Entonces, hacemos el análisis. Cuando el chorro del lado izquierdo choque con esta pared vertical, va a generar dos movimientos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, por tanto es un álave. Y cuando el chorro de la parte derecha choque con esta cara vertical, va a generar también un chorro con dos direcciones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. De tal manera que si hacemos una superficie de control, voy a tener que unir estos 6 puntos como tal. Y le voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de análisis, 6 velocidades. Y como se estaba moviendo ya este bloque con una velocidad u hacia allá, para poder resolver yo tengo que adicionar una velocidad u en sentido opuesto para generar relativamente reposo. Por tanto, ese u, al irse hacia allá, con respecto al punto 1, como el punto 1 tiene una velocidad c, si u le pongo y va hacia la izquierda, entonces aquí se resta, ¿no? Por tanto, la velocidad de este chorro en un sistema inercial va a ser v menos u, pero cuando u vaya hacia la izquierda con respecto a este chorro, tienen la misma dirección en sentido, entonces ahora se suma. Por esa razón, en este punto, la magnitud de la velocidad es v menos u, y por el principio de Álaves, todas las salidas tienen la misma velocidad. El punto 2 tendrá v menos u, el punto 3 tendrá v menos u. Pero en el otro lado del chorro, tendrá una velocidad v más u. Y por principios de Álave, el punto 5 y el punto 6 tendrán la misma magnitud, v más u. Por tanto, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre a través de mis superficies de control, colocando mis sistemas fijos XY, aquí está el peso mg. Y como este es un sistema desacelerado, tenía una velocidad inicial, pero debido a esta oposición de fuerzas, está desacelerando. Aplicamos la ecuación de la cantidad de movimiento. Sumatoria de las fuerzas respecto al eje X va a ser igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de A. Entonces aquí la fuerza X, que va a ser la fuerza de anclaje, en este caso es la fuerza de la desaceleración. Y si aplicamos cantidad de movimiento en los 6 puntos, pero con respecto al eje X, 2, 3, 5 y 6 no generan cantidad de movimiento en el eje X, solo en el eje Y. Los únicos que generan cantidad de movimiento en el eje X es 1 y 4. Entonces, densidad. La componente X de la velocidad en el punto 1 es positivo porque tiene la misma dirección que el eje X, de 1'. Pero el producto escalar en el punto 1 es negativo porque los dos vectores están opuestos, generan un ángulo de 180 grados, menos q sub 1'. Más la densidad, en el punto 4 el vector velocidad es negativo porque está yendo a la izquierda, menor velocidad 4'. El producto escalar en el punto 4 es negativo porque los dos vectores forman 180 grados entre sí, negativo, menos q sub 4'. Pero nosotros sabemos que b sub 1' es b menos u y b sub 4' es b más u. Si reemplazamos en 1, lo que vamos a tener, además que el área del chorro es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y la fuerza X, que es la desaceleración, es menos masa diferencial de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Reemplazando esto más,
2, 3 y 5 en 1, tendremos menos masa por el diferencial de U sobre el tiempo, menos la densidad, en vez de B sub 1', B menos U. El caudal 1' será B menos U por área. En cambio, ya en la velocidad 4 será menos V más U. Y el caudal 4 es V más U por el área. De aquí ordenamos y tendremos menos m diferencial de U respecto de t, que va a ser igual a la densidad por el área por menos b menos u elevado al cuadrado más b más u elevado al cuadrado. Hacemos esta operación de los cuadrados perfectos, elevamos al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo menos el cuadrado de la segunda cantidad en cada uno de ellos, ¿no? Sumamos, restamos y lo que nos va a quedar es lo siguiente: menos diferencial de la masa, menos la masa por el diferencial de U respecto del tiempo va a ser igual a la densidad por el área, y lo único que me queda de aquí es 4 veces V por U, porque estos dos se suman. 2, 4. Este menos V al cuadrado más V al cuadrado se simplifica. Menos U al cuadrado más U al cuadrado se simplifica. Entonces tengo una ecuación diferencial. Este dt lo voy a llevar al lado derecho y puedo integrar desde la velocidad inicial U sub 0 hasta U y en función del tiempo, ¿no? Entonces, integrando tendré logaritmo natural de la velocidad final U sobre la velocidad inicial U. Y como aquí todo esto es constante, será menos 4 veces densidad, área, velocidad sobre m por el tiempo t. De esta ecuación puedo despejar la velocidad U y tendré la ecuación de la variación de la velocidad, que es exponencial, no es constante, es exponencial. ¿Sí? Ahora, como yo tengo este valor de U en función del tiempo, para poder hallar la aceleración, sé que aceleración es diferencial de U sobre tiempo. Como yo tengo aquí U, tengo que diferenciar. Si hago el diferencial, voy a obtener este valor. Y con eso he resuelto el problema. Tengo la ecuación de la variación de la velocidad v y la ecuación de la variación de la aceleración a. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Inge, una pregunta. La ecuación que hemos encontrado para la velocidad es una exponencial negativa. ¿Significa que en algún momento, más adelante en el tiempo, se detendría el objeto, verdad? Entonces... Eso sí. Y es lógico, porque si vemos este análisis, ¿cuál de los dos puntos tiene más velocidad? ¿El 1 o el 4? Claro, el 4, ¿no? Relativamente tiene más velocidad y hace más fuerza de posición. Entonces... Entonces le está frenando al movimiento que ya tenía. Tenía una velocidad constante U, pero cuando activamos los chorros, entonces empieza a desacelerarse debido a este vector. Si bien este le está empujando un poco, pero este tiene mayor velocidad, por tanto le está desacelerando. Por eso sale en negativo. Y en el tiempo, en un tiempo dado, se va a detener. Y obtendremos una velocidad final 0 y una aceleración 0. O desaceleración. Ok, perfecto. Gracias, Inge. Bueno, ¿alguien otra pregunta? ¿Se va a detener entonces? Sí, la ecuación que ha dado es una exponencial negativa y eso das un tiempo grande y se vuelve 0. Cualquier aceleración inicial de sub 0 se vuelve 0 después de un cierto tiempo. En realidad frena más por este lado, pero cada vez que se acerca, ¿No hay más preguntas? queda más lento, en realidad ya prácticamente. Qué bien, están Bueno. muy bien porque han entendido todo. Bueno, entonces hasta este punto hemos terminado dinámica de fluidos más. Ya la próxima clase vamos a entrar a otro tema: flujo laminar, flujo viscoso.